Presidenta, si me permite un comentario, una moción de orden antes de arrancar. Sí, paran el cronómetro, por favor. Gracias, Presidenta. En primer lugar, como siempre, reconocer la pluralidad y el respeto en la conducción de su parte, como lo hemos venido haciendo en toda la legislatura. A usted le ha constado, para mí, lo importante que ha sido el poder tener este diálogo con el Ejecutivo Federal. No agradezco complacientemente esta comparecencia porque es una obligación y un derecho de los ciudadanos. Qué bueno que se lleve a cabo, pero sí rogarle, como seguramente sucederá, pues esta flexibilidad en la moderación de los tiempos, siempre conduciéndonos de manera respetuosa, en virtud también de que en enero tuvimos la aprobación del acuerdo en la Comisión de Seguridad Social para tener una mesa de trabajo con el director general del IMSS, que hasta el momento por seguramente cuestiones de agenda no hemos podido desahogar. Así que agradeciéndole de antemano esta flexibilidad, muchas gracias, Presidenta. Iniciamos con el tiempo, por favor. Gracias, con su venia, estimados presidentes de comisión, bienvenido director general Zoé Robledo. En el estado de Puebla, tristemente, vivimos una crisis que todavía hasta estos días continúa en materia de salud y específicamente en el IMSS en el estado de Puebla. Lo hemos platicado de manera bilateral y hay esa coincidencia. Nos han prometido que el sistema de salud se asemejará a Dinamarca, pero en el estado de Puebla tristemente está todavía mucho más lejos de lo que está a nivel nacional. El IMSS en muchos centros de salud del estado de Puebla se ha convertido en una máquina de sufrimiento. Hemos documentado chinches, cucarachas, ratas, elevadores que no funcionan, tuberías fracturadas, ha llovido en los quirófanos, falta de análisis de laboratorio, centros de salud sin agua y muchas otras cuestiones que no son normales, no solo no en Dinamarca, sino también en este país. Y no se trata de un discurso político, hay que reconocer las cosas como son. Nos preocupa que en la delegación del IMSS en Puebla muchas veces no se quieran reconocer las cosas como son. Incluso en algunos de estos casos en la delegación han señalado que se trata de noticias falsas, que no son noticias falsas. Para no ir muy lejos, el día de hoy en el Hospital de la Margarita, como sucede todos los días desde hace muchos años, solo funciona un elevador. No es discurso político, es una realidad indiscutible, una realidad que padecen cientos de miles de poblanos. Este gobierno se dice un gobierno humanista y una definición del humanismo es evitar el dolor evitable. Bueno, pues en Puebla hay mucho sufrimiento y mucho dolor que podría ser evitado. Y la raíz del problema tiene que ver en gran medida con el Hospital de San Alejandro. Pero no lo digo yo. Han mencionado estadísticas y yo quiero referirme también a ellas. Instalamos un módulo de Contraloría Ciudadana fuera del Hospital de la Margarita y en un mes recibimos 755 incidencias, el 87% fueron quejas. También hubieron algunos reconocimientos, menos del 1%. La mayoría de ellas tiene que ver con el tiempo de espera para las consultas, falta de medicamentos, el que no haya análisis de laboratorios y podría ir una por una con las más significativas. Yo le quiero entregar copias, si me lo permite, de manera respetuosa, de todos estos testimonios, la inmensa mayoría de ellos con teléfonos, con nombres, porque es gente de carne y hueso que sufre. Bueno, pues en el caso del Hospital de San Alejandro, con mucho respeto, muchas de las fechas que usted mismo ha anunciado de inicio de obras fueron aplazadas, postergadas. En una mañanera usted mencionó que la obra de reconstrucción iniciaría en octubre del año pasado, no sucedió así. Luego señaló usted en entrevista después de un encuentro con el gobernador que esta obra iniciaría en diciembre del año pasado, tampoco sucedió así. Tenemos un retraso significativo. Y hay que recordar que también en el marco de la discusión del PEF 2022, Morena votó en contra de que se le asignaran recursos a este hospital y nosotros señalamos que eso iba a postergar la realización de ese nosocomio. El tiempo nos dio la razón
Yo quiero preguntarle muy puntualmente cuándo es la fecha que se tiene contemplada para la inauguración del Hospital de San Alejandro en Puebla. Pero además, como les decía, ya no, digamos, la raíz es San Alejandro, pero usted nos ha explicado en diferentes ocasiones que hay un proyecto de restitución de la capacidad hospitalaria integral y lo que se perdió con San Alejandro se va a recuperar con otros hospitales. Usted dijo, y cito textual, San Alejandro tenía 415 camas. Aquí se presente, en ese mismo predio, hacer un hospital de 180, más las 260 camas de Amozoc. Entonces, si las sumamos, serían 440. Es más, ganaríamos camas. Hasta ahí la cita de sus propias palabras. Pero en la presentación que yo vi, no se mencionó Amozoc. No se mencionó como una obra en curso. No tiene recursos para el año que entra. Yo solicité a esta soberanía que se le asignaran los recursos y Morena votó en contra. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se comenzará la obra en el hospital de Amozoc? ¿Cómo recuperaremos la capacidad hospitalaria perdida en San Alejandro, en virtud de que usted señaló que ese hospital era una parte fundamental del proyecto integral? Y una pregunta más en esta primera intervención, si me lo permite. Usted señaló que una de las causales del retraso de la obra de Amozoc era el trámite de donación. ¿Sí nos ayuda a ir cerrando, por favor? Sí, gracias. culmino. Usted señaló que una de las causales del retraso de la obra de Amozoc era el trámite de donación del predio en favor del IMSS, que tenía que correr el trámite correspondiente en el Congreso del Estado. Yo quiero preguntarle sobre el mismo trámite para el caso del Hospital de Cuautlancingo, si ya se realizó la donación de este predio en favor del IMSS. Y hasta aquí culminaría. Muchas gracias por la flexibilidad, Presidenta. Muchas gracias, diputado, por sus preguntas. Y decirlo, nunca se es, en el Seguro Social estoy seguro que por ningún trabajador ni trabajadora, nunca se es ajeno al dolor humano, pero también no somos ajenos a la realidad. Y sí creo que es importante, si me permiten esta lámina, explicar de qué se trata San Alejandro, porque hay cosas que quizá no todo el mundo tenga socializadas. El Hospital de San Alejandro, uno de los más grandes que tuvo el IMSS durante muchos años, 415 camas, tuvo una afectación en el temblor de septiembre del 2017. Sin embargo, lo que decidió el IMSS, y eso sí quisiera que quedara muy claro, en 2017, en diciembre, fue comprar un hospital abandonado del sector privado. Es muy particular esta operación. El IMSS generalmente no compra hospitales ni terrenos, se los donan, en el entendido que se va ahí a establecer una unidad y demás. Pero en este caso, la dirección del IMSS de 2017 y la delegación a su par, seguramente, decidieron comprar el hospital del Centro Internacional de Medicina, CIMA, que usted debe de conocer muy bien, una obra negra de un consorcio privado que había estado, entendemos, abandonada desde el 2012. O sea, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5 años después de una unidad abandonada, se decide comprarla por parte del Seguro Social por 418 millones de pesos. Esa era la salida que se tenía para el tema de San Alejandro. Sin embargo, cuando se hizo la licitación para que la obra fuera concluida, que era casi hacer nuevamente un hospital, por 1.647 millones de pesos, o sea, ese hospital costó 400 más 1.600 que iba a costar rehacerlo, digamos, ¿no? Se le entregó una empresa que se llama SACIR, quizá una de las empresas emblemáticas en incumplimientos, por lo menos para el Seguro Social, así se entregó. Sin embargo, en febrero del 19, porque no pasó gran cosa en esos tiempos, en febrero del 19, yo no había llegado al Seguro Social, pero me celebro que el órgano interno de control del Seguro Social, quien ve los temas de las impugnaciones y demás, estableció que se tenía que reponer ese fallo del hospital de CIMA, de entregado a SACIR. La empresa, como era muy común, empresas que estaban esperando el incumplimiento para poder litigar y que entonces el IMSS siempre perdiera, impuso digamos que una impugnación a la resolución de suspender, de declarar desierto ese proceso. A la par de esto, en septiembre del 21, eso ya nuestra administración, buscamos un convenio con Sedena para no dejar de atender el predio de San Alejandro, que estaba exactamente como estaba, un día después el día del sismo. Incluso no me acuerdo si usted me acompañó en algún momento, que lo visitamos y estaban los carnets de afiliación del día que se evacuó el hospital. Hospital que ya estaba siendo intervenido
por cuestiones de infraestructura y que no se llegaba a un acuerdo si se tenía que demoler o no. Ahí fue cuando empezó a participar la Sedena, en principio para la demolición del Hospital de San Alejandro. Luego incorporamos a la UNAM, porque confiamos en las instituciones públicas, insisto, y la FES Aragón estableció el nuevo proyecto ejecutivo para la intervención de esta obra. No somos ajenos a una realidad de 2 años de pandemia, con toda honestidad, y sí, eso lo reconocemos, nos pudo llevar a retrasos, pero todo el entramado que hay de Puebla no nació a partir de que se empezara a hacer la sustitución del Hospital de San Alejandro. Sí creo que es importante para los poblanos y para todos saber qué pasó con esta inversión de un hospital que se compró en obra negra y que no va a poder ser utilizado. Incluso, insisto, la declaración de la licitación fue por parte del órgano interno de control, no de nosotros. A la suma de eso, el Hospital de San Alejandro, sí, de 180 camas, y ahorita le voy a explicar por qué, se registra un avance de 18.6%. Entre otras cosas, porque quienes nos han acompañado y el comité que está dándole seguimiento a la construcción, el comité también del propio Consejo Consultivo Delegacional, sabe que se encontraron un terreno bastante complejo para la construcción del nuevo hospital. Sin embargo, nosotros tenemos el compromiso de que la conclusión sea en agosto del 2024. Son los términos del convenio que tenemos con la Sedena. No son más ni son menos, es lo que se estableció. Un hospital que va a contar con 30 especialidades y un personal médico de 1,774 personas, 364 de ellos médicos especialistas. Finalmente, no fue lo único que se ha hecho en Puebla. Por un lado, hay 5 obras que ya se concluyeron. Por un lado, la construcción del Hospital de Cuautlancingo de 90 camas y que sí, ha establecido un criterio distinto al asunto de la propiedad plena de la instalación para poder ya hoy estar operando las 90 camas. Cuando guste, lo invitamos, le pediría a la delegada que pueda acompañarlo a que conozca cómo está operando las 90 camas de Cuautlancingo. Además de la rehabilitación del HGZ con Medicina Familiar 5 de Atlisco, que son 42 camas que se habilitaron, que habían sido dañadas también por el sismo, la habilitación del segundo piso de la Margarita, 60 camas, que esas desde el 2020 se habilitaron, y 2 unidades temporales. Se hace todo lo que se puede justamente para poder sustituir, porque la Margarita no va a poder atender lo de la Margarita más San Alejandro. Ahí en la Margarita hay un CAT de 42 camas, un centro de atención temporal que se utilizó para COVID y hoy son 42 camas de hospitalización que atienden la Margarita. Y además otro CAT en la OMF número 6 de Puebla, que también suma a las camas de ahí. A eso hay que sumar 3 obras que están en proceso, que sumarán 580 camas más, además de las 180 de San Alejandro, o más bien contando las 180 de San Alejandro, para llegar a las 580. Si uno tiene que ver con el hospital de Amozoc. Ahora, Amozoc, y algo bien importante, la asignación que hacen aquí del PEF no determina dónde invierte el IMSS. Todo el tiempo en el Consejo Técnico se hacen adecuaciones de nuestro propio presupuesto cuando se nos autoriza una obra. O sea, ahí sí es importante decirlo. No somos una institución de atención médica similar a la que se ejerce un presupuesto limitado o suficiente, como lo quieran ver, pero que es fijo. En el IMSS todo el tiempo estamos haciendo modificaciones a nuestro propio presupuesto para poderle asignar recursos. Entonces, no se preocupe porque su propuesta no significa que vaya a haber o no recursos para Amozoc. Los va a haber porque hay necesidad, no porque haya un establecimiento en el PEF de aquí. Sí quisiera aclarar eso, no son recursos fiscales. En este sentido, para el tema de Amozoc, ese predio de 39,000 metros cuadrados, que es un premio, ahí sí, suficiente y óptimo, ya fue recibido en donación al Seguro Social y ya contamos con una CEPI médica, que es el paso previo para poder establecer lo que ahí se va a hacer. ¿Qué es lo que estamos planteando? Avanzar en el proyecto ejecutivo. Cuando nosotros llegamos al IMSS no había un solo proyecto ejecutivo terminado. Entonces tienes que empezar desde la evaluación del proyecto ejecutivo, su registro en cartera y su autorización, para poder empezar a construir. En el monto puede ser no un monto considerable, pero en el tiempo prácticamente se consume en la mitad del tiempo el proceso de adjudicación de un proyecto ejecutivo. Y después hay que sumarle la construcción y después el equipamiento. Entonces, estos estudios de factibilidad y de topografías están en proceso ya de contratación para que se pueda iniciar la primera etapa del Hospital de Amozoc. Gracias. Gracias, señor director. Esta es la prueba de que se puede dialogar con respeto.
y el que traigamos elementos no es ser irrespetuoso, como algunos infieren. Respecto a la propiedad de Cuautlancingo, sí me gustaría tener mayores elementos, porque hicimos una solicitud al Congreso del Estado solicitando la información del predio y se nos respondió que no se encontró antecedente alguno de la autorización de la donación en favor del IMSS. Entonces, sería interesante para nosotros poder contar con la película completa. También, respecto a Mozoc, si bien usted señala que se puede realizar esta obra sin estar en el PEF 2024, sí agradecería que me respondiera cuándo, como le pregunté amablemente, cuándo iniciar y cuándo concluir. Porque, mire usted, en una reunión que usted tuvo en diciembre del año pasado con el exgobernador, que en paz descanse, Luis Miguel Barbosa, usted mostró un cronograma de actividades públicamente y señaló que el 23 de enero se iniciaría el registro en cartera, que concluiría el 30 de abril. Los estudios varios y de campo irían del 16 de enero al 16 de mayo, el anteproyecto iría del 20 de febrero al 10 de mayo, la investigación de mercado del 10 de mayo al 7 de junio, la licitación del 7 de junio al 20 de julio, todo esto del 2023, y el inicio de la construcción de obra, usted lo anunció el 17 de agosto del 2023. Entonces, yo no dudo de la realización de la misma, pero ciertamente cuando hablamos de salud, el tiempo es muy importante por el sufrimiento de la gente. Hoy Puebla está mal, hay que reconocerlo, está mal. Perdimos 415 camas en el hospital de San Alejandro. Hoy tenemos 60,000 derechohabientes adicionales de los que teníamos hace 6 años. Y el número de camas que hemos recuperado todavía al día de hoy ni siquiera se acerca a la mitad más o menos de los que tenía San Alejandro. Entonces, claramente en los indicadores de número de camas por cada 1,000 derechohabientes, hoy estamos incluso ligeramente peor. Entonces, para los poblanos, el tiempo sí es muy importante. Y aquí habían dicho que si la gratuidad y demás, yo quiero decirles lo que los documentos oficiales en Puebla señalan. Durante más o menos 4 meses de este año no tuvimos análisis de laboratorio en Puebla y tuvieron que subrogar los análisis de laboratorio. Y esto incluso en documentos oficiales se debió a que, cito textual, no hay reactantes de fase aguda en laboratorio por fallo en la contratación por parte de la delegación. Un error en la licitación generó que 4 meses nos quedáramos sin análisis de laboratorios. Se tuvo que recurrir a la figura de subrogación y en muchos casos los derechohabientes tuvieron que pagar porque la urgencia así lo ameritaba para no perder la consulta o para no perder incluso la cirugía. Entonces, con respeto, porque me parece que eso nunca se debe de perder, pero en Puebla la paciencia sí se nos está agotando, nos urge San Alejandro, nos urge Mozoc y ya de pasada, ojalá que en la delegación también aprieten tuercas. Es cuanto y muchísimas gracias.